¿Cómo les va, abogados? Espero que de manera perfecta. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me habían estado preguntando en redes sociales y es referente a qué preguntas se pueden hacer y cuáles no se deben hacer en la etapa de juicio, específicamente cuando se trata de un interrogatorio y contrainterrogatorio. Esta pregunta fue muy entendible porque efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales no habla mucho referente a este tema, no especifica en qué consisten cada una de estas preguntas que contempla el mismo, así que sin más por el momento vamos a empezar. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 373, nos da una pauta de cuáles son las preguntas que no pueden permitirse al momento de realizar un interrogatorio o contrainterrogatorio. Pero si te quedas hasta el final de este video, te daré un tip que te puede servir para poder objetar preguntas que no están contempladas en este numeral. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. Establece también que en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas. También establece que no se permitirán las preguntas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. En mismo orden de ideas, el referido ordenamiento penal establece la figura de las preguntas sugestivas, las cuales solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, y esto será solamente en el contrainterrogatorio. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de en qué consisten cada una de estas preguntas y se hará una explicación breve de las mismas. En primer término se atiende lo referente a las preguntas ambiguas, las cuales son preguntas que se pueden interpretar de varias formas. Un ejemplo de estas preguntas puede ser la siguiente. ¿Cómo estaba el vehículo de Carlos al momento de los hechos? Ya queda margen a que el testigo conteste de la manera en que él está entendiendo la pregunta. Dicho de otra forma, probablemente quien pregunta quiere saber el estado físico que guardaba el vehículo posterior a un hecho delictivo. Puede ser de que el mismo estuviera chocado, pero quien responde podrá entender o podrá contestar si el mismo estaba bonito, estaba azul, estaba corto, estaba grande, estaba bajo, etc. Las siguientes preguntas que tampoco se permiten en el interrogatorio o contrainterrogatorio son aquellas que son poco claras. Dicho de otra manera, son aquellas preguntas que son confusas o que son poco entendibles para el perito o para el testigo. Las siguientes preguntas son las conclusivas, las cuales por su naturaleza son muy fáciles de confundir con las preguntas sugestivas, las cuales dentro de su pregunta conllevan la afirmación o conclusión de hechos en específico sin que se hayan desahogado por el testigo. Un ejemplo de estas preguntas pueden ser: entonces, ¿se puede determinar que Juan estaba en el lugar de los hechos a las 7 p.m? Ahora bien, toca el caso para las preguntas impertinentes o irrelevantes, que son aquellas que no guardan relación con el hecho o no aportan nada útil al esclarecimiento de los mismos. También son aquellas que no sirven para reforzar la teoría del caso de ninguna de las partes. Las siguientes preguntas que tampoco se permiten son aquellas conocidas como argumentativas, mismas que, como su nombre lo dice, son aquellas que más allá de una pregunta son tendientes a argumentar sobre hechos en específico. Un ejemplo claro de las preguntas argumentativas es la siguiente. Testigo, ¿sabía usted que el Código Penal dice que comete el delito de homicidio aquella persona que prive de la vida a otra? Toca el caso de las preguntas que son tendientes a ofender a testigos o a peritos, mismas que considero que no requieren una definición ya que son muy entendibles en su nombramiento, pero sí les daré un ejemplo de las mismas. Este ejemplo es a base de experticia toda vez que se me suscitó en una audiencia de juicio oral, cuando mi contraparte preguntaba al perito: Perito, usted es un mentiroso, ¿verdad? Pregunta que claramente es ofensiva al perito.
Toca el caso de las preguntas que son tendientes a coaccionar a los testigos o a los peritos, entendiéndose con esto que son aquellas en las que se usa la fuerza o violencia para obligarlos a sustentar, decir o negar alguna circunstancia que se presume que les consta, esto en contra de su voluntad. El último supuesto de las preguntas que no se permiten en juicio, que contempla el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las preguntas sugestivas, de las cuales existe una regla que refiere que estas preguntas solo son permitidas para la contraparte de quien ofreció al testigo o al perito, y esto solo sucederá en el contrainterrogatorio. Ahora bien, las preguntas sugestivas son aquellas que llevan dentro de su manifestación la afirmación o negación de un hecho, como por ejemplo puede ser la siguiente pregunta. Señor Juan, usted se encontraba a las 7 de la mañana en su domicilio, ¿verdad? Bueno, estas son las preguntas que no se permite realizar en el interrogatorio y contrainterrogatorio, pero existen más preguntas que tampoco deben realizarse, dependiendo del caso concreto. Pero también me ha tocado el caso de que dependiendo del tribunal unitario de enjuiciamiento, tribunal de enjuiciamiento o órgano jurisdiccional, no son objetables. Pero en este caso les voy a dar el fundamento con el cual pueden sustentar el hecho de poder objetar preguntas que sean capciosas, preguntas que sean especulativas o preguntas en las cuales se está incorporando información que el testigo o el perito aún no ha incorporado en su interrogatorio. A base de experticia, les comparto que una vez intenté objetar una pregunta de mi contraparte y el órgano jurisdiccional me respondió que me limitara a objetar o realizar objeciones solamente en cuanto a las preguntas o cuando fueran preguntas de las contempladas en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La pregunta de la contraparte se hacía consistir en la siguiente. Testigo, ¿usted qué cree que sintió la persona con el hecho que se está cometiendo? Esta pregunta era totalmente especulativa, que si bien es cierto, probablemente entraría como una respuesta o buscando una respuesta argumentativa, lo cierto es que la misma, como ya se mencionó, se consideraba que era especulativa. Por lo que yo objeté dicha pregunta, y como ya se refirió, el órgano jurisdiccional me refirió que me sometiera a las reglas para formular preguntas en juicio, que estaba contemplado en el multicitado artículo 373. A lo que yo, al pedirle amablemente el uso de la voz, le solicité que con fundamento en el artículo 109, 110, así como también en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no me limitara a realizar objeciones de acuerdo al artículo 373, toda vez que, como bien se sabe, el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a las partes para contravertir, confrontar o oponerse a cualquier manifestación de su contraparte. En el caso de ejemplo, el de la voz me encontraba llevando la representación de la víctima u ofendido. Por tal momento invoqué los numerales 109 y 110 para reforzar lo manifestado en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro ejemplo de preguntas que no se establecen como de las sujetables de acuerdo al multicitado artículo son las preguntas compuestas, las cuales, que por su naturaleza son aquellas que dentro de su manifestación conllevan dos o más preguntas, por lo que, de acuerdo al numeral sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales, también pueden ser objetables. Testigo, ¿de qué color era el cuchillo que traía el acusado y en qué mano la traía?